Estudiantes de la Universidad Minuto de Dios. Mi grupo está conformado por Viviana López, Liliana Cala, Diana Torres y Milena Carrillo. En el presente video le iremos a explicar sobre el sistema de vigilancia epidemiológica. Estudio de caso y control. La enfermedad que escogimos fue la vicinosis. Le hablaré sobre qué es la enfermedad vicinosis, que es fiebre de los lunes. Es bastante frecuente en el mundo laboral, que básicamente consiste en un estrechamiento de las vías respiratorias, que es básicamente provocado por la aspiración de partículas de algodón, lino o cañón. De esta manera, por la naturaleza de este tipo de afectación, se convierte en un problema de consideración en los trabajadores que laboran en el campo de la industria textil, debido a que su principal causa es la inhalación del polvo que proviene de algodón y otras fibras vegetales similares sin procesar. Nombre del agente: fibras de algodón o lino, especialmente en sus firmas no lavadas crudas. Fuente de exposición: las fibras y polvos de algodón lino se presentan en las diversas fases de los procesos que llevan a la fabricación de cordeles y telas diversas. Las frases consisten en la abertura de los fardos o alas de material crudo, bastantes mecheros, estiradores, retorcedores, peinadores. Las tres primeras fases son las más polvorientas. Patogenia: el polvo de las fibras y brácteas de algodón, los polvos de los tallos de lino tienen sustancias farmacológicamente activas que al actuar sobre el pulmón por acción directa sobre las células están libre histamina, provocando el broncoespasmo. También los polvos podrían actuar directamente. ¿Qué ocasiona esta enfermedad? El asma ocupacional es la forma de presentación más frecuente, tos, disnea. Los síntomas por lo general solo aparecen durante el primer día del trabajo de la semana laboral, lunes. Después del descanso de fin de semana, y a diferencia del asma, tienden a disminuir tras una exposición repetida hasta el extremo de desaparecer los síntomas al final de la semana laboral. Factores que inciden en la enfermedad. Tiempo de exposición. El desarrollo de la enfermedad es directamente proporcional al tiempo de exposición. Concentración ambiental. Mayores niveles favorecen el desarrollo y la evolución de la enfermedad. Hábito tabáquico puede ser factor agravante. Estado respiratorio previo a la exposición ocupacional. Diagnóstico: historia ocupacional compatible en las exposiciones señaladas. Clínica: sensación de dificultad para respirar que se presenta especialmente el primer día de trabajo, después de 1 o 2 días de alejamiento del mismo. Ejemplo, fines de semana. En etapas más avanzadas, la dificultad respiratoria va comprometiendo progresivamente un mayor número de días a la semana y puede manifestarse finalmente como una bronquitis crónica. Radiología. La radiografía torácica no ofrece elementos de especificidad para el diagnóstico en vicinosis. Es sin embargo un instrumento útil para el diagnóstico de exclusión de otras patologías. Examen funcional respiratorio. Puede utilizarse la espirometría, o bien la medición de flujo cúspide por el PA Floor Meter. Antes y después de las primeras 4 horas de jornada el día lunes, en caso de ocurrir diferencias significativas entre ambos controles, se recomienda repetir el examen en iguales condiciones el lunes siguiente para verificar resultados. Cabe considerar de significación diagnóstica un descenso igual o menor al 15% con relación al valor basal del flujo cúspide, que se repita en 2 semanas sucesivas. Cuando no se observan estos descensos, deberá estudiarse el deterioro anual en milímetros de condiciones basales. Tratamiento. Alejamiento de riesgo. En las formas crónicas se usa tratamiento de manutención mediante el uso de drogas broncodilatadoras.
Vigilancia médica. El examen preocupacional deberá incluir encuesta de síntomas respiratorios, RX de tórax y espirometría. La encuesta tipo modificación de la encuesta tipo de bronquitis crónica y con énfasis en los síntomas respiratorios de los días lunes y siguientes. Deberá ser el instrumento obligatorio para el seguimiento de los casos por lo menos una vez al año. Se recomienda practicar control periódico el primer día de la semana mediante espirometría o el flujo cúspide antes y al final de la jornada. Ejemplo, clasificación internacional. Como alternativa, el flujo cúspide puede medirse al final de la jornada y el lunes transcurrido 4 horas de trabajo. Ambiental. Mantener los niveles bajo el LPP. Control. Personal. Uso de máscaras adecuadas. Ambiental. Medidas de captación de polvo y de ventilación en general. Estudio de casos y controles. Se definen como un diseño epidemiológico analítico no experimental, basado en la observación con sentido hacia otras. Se parte del efecto para estudiar sus antecedentes. En él selecciona 2 grupos de sujetos, un grupo llamado control en los cuales no tenga la enfermedad o efecto de estudio y otro grupo llamado casos en los cuales los sujetos sin presente la enfermedad o el efecto que se investiga. Estos grupos se comparan respecto a las exposiciones o características antecedentes con la finalidad del conocer si están o no asociados al efecto objeto del estudio. Empresa, industria, textil, modas y diseños. La empresa, industria, textil, modas y diseños tienen como objeto transformar la materia prima o productos semi-elaborados captados por las empresas y elaborados. Estudio de casos de controles emparejados, estudio de casos y controles aninados, estudio de casos y controles alternantes, prospectivos, retrospectivo y ambispectivo. AGs, rápidos de realizar y baratos, adecuados para enfermedades con largo periodo de lactancia, óptimo para exposición raras, permiten estudiar varios efectos de una misma exposición, permiten medir incidencia y permiten analizar varios factores etiológicos de la enfermedad. Una de las desventajas es ineficiente para exposición raras, no permite obtener tasas de incidencia, puede ser difícil establecer la relación temporal de los eventos y tendencia a sesgos de selección y de memoria. Empresa Industrial Textil, Modas y Diseños. La empresa Industrial Textil, Modas y Diseños tiene 220 trabajadores dedicados a transformar la materia prima o productos semielaborados captados por las empresas y elaborarlos en productos finales listos para su venta. Debido a su exposición con la materia prima, los polvos de fibras de algodón y tallos de lino, se hallaron 70 casos de enfermedades por bisinosis, también conocida como la fiebre del lunes. Total de trabajadores de la empresa, 220 trabajadores en total. La población total trabajadores en controles fueron 150 trabajadores. La población afectada en trabajadores, que en estos son los casos, son 70 trabajadores afectados, que son los casos. Los casos en trabajadores expuestos son 30. Casos de trabajadores no expuestos fueron 40. Controles de trabajadores expuestos fueron 90 y controles de trabajadores no expuestos fueron 60. El tipo de estudio fue el de casos y controles. Bueno, este estudio se realiza ya que en la empresa textil existen casos de enfermedades por bisinosis por la exposición a la aspiración de partículas de algodón. El instrumento de medición fue el OR. Un total de enfermos fueron 70 y de controles 150. Se multiplica el A, que equivale a 30 trabajadores, por D,
que equivale a 60 trabajadores para un total de 1.800 sobre B, que un total de 90 trabajadores, por C, un total de 40 trabajadores, que equivale a 3.600. Si 1.800 se divide por 3.600 nos da igual a 0,5. La interpretación relativa es de 0,5. La oportunidad que los trabajadores enfermen son menores entre los casos que entre los controles. Gracias.